Hola a todos, bienvenidos a este primer video de la clase de jóvenes universitarios. Estamos creando estos contenidos con el objetivo de que podamos seguir creciendo espiritualmente a pesar de que por ahora no podemos congregarnos. Espero que puedan utilizar y sacar el mayor provecho de estos videos y que sean de edificación para sus vidas. Los hacemos con dedicación y con cariño para ustedes. El día de hoy comenzaremos a ver el libro de Éxodo, comenzaremos a estudiarlo. Y antes de comenzar, me gustaría compartirles lo que dice Efesios 5, del 15 al 16. Este es un versículo que nos anima a vivir con sabiduría, a vivir como sabios, a pesar de pasar por días difíciles, por días de prueba. Este versículo dice: tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Vamos a empezar con la clase. Vamos a orar. Señor, te quiero pedir que nos muestres a través de tu palabra una aplicación para nuestra vida, que tú nos corrijas, que tú nos instruyas en justicia y que podamos encontrar una aplicación de tu palabra a nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el libro de Éxodo trata acerca de la salida del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Justo eso significa la palabra Éxodo, significa salida. Entonces, si algún día quieren recordar de qué trata este libro, únicamente acuérdense de la palabra salida. Pero no solamente se trata de la salida de la esclavitud del pueblo de Israel, también este libro trata acerca de cómo el pueblo de Dios es guiado hacia la tierra prometida. El día de hoy vamos a hacer énfasis en el capítulo 3 del libro de Éxodo, el cual habla acerca del llamamiento de Moisés. Y aquí hay que preguntarnos dos cosas. ¿Dónde ocurrió el llamamiento de Moisés y cómo ocurrió ese llamamiento? ¿Dónde ocurrió? Esta era una de las preguntas del examen. Ocurrió en el monte de Horeb. ¿Y cómo ocurrió? Ocurrió mediante una zarza ardiendo. Lo que sucedió es que Moisés se encontraba apacentando a sus ovejas. Entonces Moisés vio a lo lejos a una zarza ardiendo. Y hasta ahí todo iba bien, no le pareció extraño. Pero cuando Moisés vio que la zarza no se consumía, eso le causó curiosidad y lo hizo ir hacia esa zarza ardiendo. Mientras él se iba acercando a esa zarza, Dios mismo le habla. Y Moisés, la primera respuesta que tiene a Dios es decir, él dice, heme aquí. Pero vemos que en ese diálogo que se da con Dios, las siguientes respuestas de Moisés ya no son un heme aquí, sino son algunas excusas, las cuales revelan los obstáculos que Moisés veía para ser usado por Dios. Dios le revela el plan a Moisés, le dice que va a ser usado para liberar al pueblo de Israel, y Moisés no se nota muy convencido y da varias respuestas. Y vamos a revisar una a una de las respuestas que Moisés da a Dios. Y la primera de esas respuestas fue, ¿quién soy yo? Y con esta frase lo que Moisés estaba tratando de decir era, Dios, ¿por qué no mandas a alguien que sea más capaz? A alguien que realmente esté preparado. La segunda respuesta que encontramos en el capítulo 3 es, si me preguntan quién me envió, ¿qué diré? A lo que Dios responde, tú dirás, yo soy, me ha enviado. Y la tercera respuesta que Moisés da es, no me creerán. Para esto, Dios le da dos señales a Moisés. Estas dos señales serían usadas por Moisés para presentarla a los ancianos, al pueblo de Israel y al faraón. Y estas dos señales eran la vara y
la mano leprosa. Esas eran las dos señales. La cuarta respuesta que Moisés da es: soy tardo de lengua, y creo que es la más popular de todas. Creo que todos conocemos que cuando Moisés fue llamado, la cuarta respuesta que dio fue: soy tardo de lengua. Y a esto Dios responde: ¿no soy acaso yo Jehová? Y por último, a pesar de que Dios ha dado soluciones a cada una de las preguntas, de las dudas o de los obstáculos que Moisés ve, por último Moisés termina por decir: ay Señor, mejor envía por medio del que debas de enviar. Y estas palabras son una forma de decir: mejor envía a alguien más. Y tengo que confesarles que cuando yo me enteré que íbamos a empezar a dar clases por medio de videos o de transmisiones en vivo, por un momento también pensé lo mismo que Moisés. Y pensé: Señor, ¿por qué no va alguien más? Pero creo que Dios cambió mi corazón al recordar todo lo que veremos a lo largo de esta clase, y más adelante se darán cuenta por qué. Pero sigamos con este llamamiento de Moisés. Dios termina diciéndole a Moisés que no irá solo en su ministerio, que no irá solo en esta misión, sino que Aarón será su compañero de ministerio. De tal forma que Dios hablaría a Moisés, Moisés hablaría a Aarón y Aarón hablaría al pueblo. Y Dios revela en este momento también su plan a Moisés, y el plan era que Moisés ayudaría a liberar de la esclavitud al pueblo de Israel. Después, posteriormente, lo que harían es que irían con el faraón, y aquí Dios hace una advertencia. El faraón no los dejaría ir, y Dios dice que él herirá a Egipto por medio de las plagas. Y es importante recordar esta advertencia que Dios hizo, porque más adelante veremos que Moisés olvidó esta advertencia. Y bueno, el plan siguió en pie. Aarón y Moisés fueron frente a los ancianos y frente al pueblo. Ellos muestran las señales que Dios les había dado, que eran la vara y la mano leprosa. Y el pueblo y los ancianos consideran que ellos son enviados de Dios, y entonces juntos se unen y adoran a Dios. Posteriormente ya llega el punto en el que tienen que ir frente a Faraón, y pues ocurre lo que Dios había dicho. Faraón se niega a dejar ir al pueblo de Israel, y Faraón pregunta: ¿quién es Jehová? Yo no lo conozco. Y pues efectivamente siguieron siendo esclavos. Y el faraón, pues esto le causó mucho enojo, porque la visita de Moisés y de Aarón hizo que los esclavos cesaran de hacer sus labores, y como consecuencia les aumentó el trabajo, y ahora ya no solo tenían que entregar la misma cantidad de ladrillos que tenían que entregar antes, sino ahora tenían también que salir a buscar su materia prima, y esta materia prima era la paja. Esto aumentó por mucho su carga de trabajo, y la respuesta del pueblo frente a esta situación fue que se enojaron con Aarón y con Moisés, y les dijeron que a causa de ellos, ahora ellos eran abominables frente al faraón. Y Moisés en este punto estaba desmotivado, porque el pueblo no había sido liberado, en cambio estaba siendo aún más afligido. Y le comenta esta situación a Dios, y Dios ya tenía contemplado esto. Es aquí donde hay que recordar que Moisés olvidó la advertencia que Dios ya le había hecho. Y el plan seguía en pie, y es por eso que Dios manda un mensaje al pueblo de Israel por medio de Moisés, y ese mensaje lo vemos en Éxodo 6, del 6 al 7. Entonces busquen en sus Biblias ese versículo. Se los repito, es Éxodo 6, del 6 al 7. Les voy a dar un tiempo para que lo busquen.
No sé si ya sea el tiempo suficiente, espero que sí. Pero si no, síganlo buscando y ahorita me alcanzan en la lectura. Este versículo dice: Por tanto, dirás a los hijos de Israel: Yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Como vimos, el faraón no dejó ir al pueblo de Israel, se negó, y es por eso que Dios fue mandando las plagas una a una. Y aquí les voy a hacer algunas preguntas. Yo sé que ya leyeron los primeros capítulos de Éxodo, entonces quiero que allí en sus casas piensen, recuerden cuál fue la primera plaga que Dios mandó a Egipto, si lo recuerdan, y también traten de recordar cuál fue la última plaga, que ya fue la definitiva, y en total cuántas plagas fueron. ¿Sí lo recuerdan? Bueno, la primera plaga fue la plaga de sangre. La última plaga fue la de los primogénitos. Y en total fueron 10 plagas. Las voy a mencionar. No vamos a ver todas las plagas. Yo sé que ya leyeron esos capítulos. Pero las plagas fueron la plaga de sangre, la plaga de ranas, la de piojos, la de moscas, la de ganado, la de úlceras, langostas, granizo, tinieblas y la de los primogénitos. Y vemos en la Biblia que como fueron surgiendo las plagas una a una, el faraón endurecía su corazón, y a pesar de que era advertido de que si no dejaba ir al pueblo de Israel vendría otra plaga, pese a esto él endurecía su corazón, y él hizo esto en 6 ocasiones. En 6 ocasiones la Biblia menciona que fue Faraón quien endureció su corazón, y hay 4 plagas en las que ya no dice que fue Faraón quien endureció su corazón, sino fue el mismo Dios quien endureció el corazón del faraón, y lo hizo para mostrar su poder. Estas plagas en las que Dios fue quien endureció el corazón de faraón fueron la plaga de úlceras, la plaga de langostas, la de tinieblas y la de los primogénitos. Entonces, ya que llegamos a la plaga de los primogénitos, que como les mencioné fue la plaga definitiva con la que el faraón dejó ir por fin al pueblo de Israel. Y bueno, hasta aquí nos vamos a quedar en cuanto al libro de Éxodo. Ya la próxima clase van a ver qué pasó después, pero hasta aquí recuerden que el pueblo fue liberado mediante la plaga de los primogénitos. Y ahora veremos las aplicaciones para nuestra vida. La aplicación para nuestra vida tiene que ver con el servicio. Dios quiere usarnos de la misma forma que usó a Moisés. Moisés fue usado para sacar de la esclavitud de Egipto al pueblo de Israel y posteriormente guiarlos hacia la tierra prometida. De forma similar, Dios también quiere usarnos. Dios quiere que llevemos el evangelio a otras personas, y una vez que estas personas estén reconciliadas con Dios, guiarlas para que sean más parecidas a Cristo. Parte del propósito y del plan que Dios tiene para nuestras vidas es que sirvamos. Dios nos creó teniendo en mente que le sirviéramos. En esta vida muchas veces podemos hacer muchas cosas. Podemos invertir nuestro tiempo en desarrollar alguna habilidad, en conseguir fama, en conseguir dinero, en que todos nuestros planes, que todos nuestros proyectos se cumplan. Y hay una gran gama de posibilidades de cosas que podemos hacer, y a veces hacemos tantas cosas menos cumplir y vivir nuestro propósito. Hacemos todo menos lo que Dios nos mandó a hacer.
Y aquí quiero que podamos reflexionar, que ahí en tu casa te preguntes en qué momento Dios te llama, en qué momento quizá en tu vida hubo un momento en el que sentiste el llamado de Dios. Y entonces pregúntate, ¿en qué momento Dios nos llama a servirle? Y creo que Dios nos llama de formas diferentes y en momentos diferentes. Ustedes pueden preguntarnos a nosotros, los líderes del club, a Yurami, a Gustavo, a Efraín, a mí o a cualquiera que esté en el club. Y creo que todos coincidiremos en que Dios nos llamó en momentos diferentes. Por ejemplo, yo sentí el llamado a servir a Dios más o menos en 2018 y ahí fue cuando yo entendí que el servicio no es opcional, o sea, no es para las personas que tienen tiempo. La verdad es que el servir a Dios es para todos los creyentes. ¿Por qué? Porque todos somos llamados a ser discípulos a todas las naciones. Y es hoy un buen día para reflexionar cómo ha sido nuestro crecimiento espiritual. Si realmente en todo el tiempo que llevamos en la iglesia hemos crecido espiritualmente. ¿Por qué? Porque parte de un crecimiento espiritual sano es en algún punto comenzar a servir. Entonces hay que preguntarnos si en algún momento dejamos de crecer o si hubo un momento en el que crecimos y pudimos servir a Dios, pero algo pasó y dejamos de servir. Y hoy es un buen día para reflexionar en esto. Y yo les quiero poner un ejemplo. Nosotros nacemos, primero somos bebés, después somos niños, adolescentes, adultos y ancianos. Y ese es el ciclo normal de la vida. Es normal crecer, es sano crecer. Y por ejemplo, en los niños a veces resulta preocupante cuando un niño no crece. En el principio, cuando no crece y se va quedando un poco menor de estatura que el resto de sus compañeros, pues hay cierta alarma, pero como que no le hacemos mucho caso. Pero cuando ya comienza a ser el primer niño de la fila, ya se puede notar que quizá hay un problema y quizá hoy podamos detectar que no hemos crecido espiritualmente y por eso no hemos llegado al punto en el que sirvamos a Dios. Y hoy imaginemos esta situación. Imaginemos que Dios te llama hoy para que comiences a servir mañana. Y si Dios hiciera esto, seguramente, al igual que Moisés, veríamos muchos obstáculos para servir a Dios y podremos hacer una larga lista de esos obstáculos que nosotros vemos. Y yo encontré las 3 principales excusas o 3 obstáculos que nosotros ponemos para comenzar a servir a Dios. Y les voy a mencionar una a una. La primera excusa, obstáculo, es no estoy preparado. Otro obstáculo que vemos para comenzar a servir a Dios es el miedo. Y el tercer obstáculo es decir no tengo tiempo. Y Dios tiene una solución para cada uno de los obstáculos que nosotros vemos. Dios tuvo una solución para cada uno de los miedos, de las dudas, de los obstáculos que Moisés veía, y en nuestra vida también Dios puede hablar una solución para cada uno de los miedos que podamos tener al comenzar a servir. Por ejemplo, la solución al decir no estoy preparado es que podamos entender que nunca se está completamente preparado. O sea, ¿qué es estar completamente preparado? ¿Saberte toda la Biblia? Quizá eso no pase, ¿verdad? Ir al seminario es bueno, pero eso no implica que estás completamente
preparado. Entonces nosotros tenemos que entender que nunca vamos a tener las condiciones perfectas para servir. Siempre va a haber algo que esté siendo un obstáculo, y lo que tenemos que aprender es a simplemente ser obedientes a Dios. Moisés aprendió esto. Moisés únicamente era obediente a Dios. Él entendió que él tenía un mensaje que transmitir, y eso era lo que hacía. Tenía un mensaje que dar, y era lo que él hablaba al pueblo. Era solo eso, un acto de obediencia. Cuando nosotros tenemos mucho miedo al comenzar a servir, miedo, por ejemplo, a no hacerlo lo suficientemente bien, miedo a exponerte a críticas o cualquier otra situación que te genere miedo, nosotros tenemos que aprender que el miedo aparece cuando creemos que todo depende de nosotros. El miedo aparece cuando crees que todo depende de ti. Y ya les había comentado en un principio que para mí no es tan fácil hacer un video. La gente que me conoce sabe que en mi sano juicio jamás transmitiría en vivo ni grabaría un video. Pero creo que si hoy puedo estar dando una clase por este medio, es porque he entendido que no se trata de mí. Y bueno, vamos a ver acerca de las prioridades. Creo que vale la pena, aquí pueden ver que dice prioridades, y vale la pena sentarnos y tomarnos un tiempo para analizar cuáles han sido nuestras prioridades. Y muchas veces nuestra prioridad no ha sido Dios, y creo que debemos de tomar la valentía de poner a Dios en primer lugar y empezar a tomar decisiones en base a esta lista de prioridades. Y las siguientes, pues podemos poner lo que sea, los estudios, la escuela, el trabajo, pero empezar por poner en primer lugar a Dios. Entonces, la solución al decir que no tenemos tiempo para servir a Dios es esta, es reordenar nuestras prioridades. A veces no es que no tengamos tiempo, es que tenemos las prioridades incorrectas y necesitamos poner en orden estas prioridades para poder comenzar a servir a Dios. Y yo los invito a que hagan su propia lista de obstáculos. Quizá en los que mencioné están algunos de los obstáculos que ustedes ven, quizá tienen otros obstáculos, pero yo estoy segura que cualquiera que sea ese obstáculo, Dios tiene una solución, una respuesta para cada uno de ellos. Y no sé qué tan motivados estén ahorita a comenzar a servir a Dios. Me gustaría que no lo vieran como una obligación, y creo que cuando comienzas a servir, cuando estás viendo la posibilidad de hacerlo, sí necesitas una motivación un poco mayor. Ya cuando estás sirviendo, creo que ya no la necesitas, porque creo que disfrutas el comenzar, el estar sirviendo. Pero si tú estás en un punto en el que estás dudando de comenzar a servir, creo que te serviría saber que el servicio a Dios es recompensado. Y esto lo vemos en Marcos 10, del 29 al 30. Se los voy a leer. Si quieren, anoten la cita. Es Marcos 10, del 29 al 30. Y dice: respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Y en estos versículos vemos que la recompensa por seguir a Dios, por seguir a Cristo, por servirle, es recibir
100 veces más de lo que nosotros dimos. Entonces recuerden que el servicio que den a Dios no será en vano, sino Él lo recompensará. Cuando comiencen a servir, se darán cuenta que la iglesia es un lugar diferente. Es diferente ir a la iglesia a servir, a ir a la iglesia esperando que otros te sirvan. Y esto es porque Dios no nos mandó a ir a una iglesia, no nos mandó solo a congregarnos. Dios nos manda, Dios nos envió a ser la iglesia. Y muchas veces yo veo jóvenes desmotivados con en muchos aspectos de su vida, y también veo jóvenes que muchas veces no son constantes en la palabra de Dios y que a veces van a la iglesia pero no lo hacen, digamos, muy motivados. Y quizá tú que estás viendo este video te sientes de esta forma, y quiero decirte que la razón es porque necesitas ser la iglesia y necesitas servir, necesitas vivir tu propósito. Y vamos a ver la conclusión, vamos a recapitular un poco de lo que vimos a lo largo de la clase. Recordemos, el propósito de Dios para nuestras vidas incluye el servicio. Podríamos hablar toda una clase acerca del propósito de Dios para nuestras vidas, pero por ahora quedémonos que parte de ese propósito de Dios es que sirvamos. Y Dios quiere usarnos de la misma forma que utilizó a Moisés. Tenemos que recordar, ya como conclusión, que el servir a Dios es un acto de obediencia. Cuando nosotros servimos a Dios, estamos obedeciéndole. Y esta obediencia es un reflejo de nuestra fe. Muchas veces alguien nos puede preguntar si tenemos fe en Dios, y nosotros podemos responder que sí, pero si esta fe que decimos tener en Dios no se ve reflejada en nuestras vidas, no se ve un cambio en nuestras vidas, debemos de llegar a tal punto en el que nos preguntemos si nuestra fe realmente es verdadera, porque si nuestra fe es verdadera, entonces obedeceremos a Dios. La obediencia es un reflejo de nuestra fe. Si nosotros tenemos fe, obedecemos a Dios. Y recordemos que el objetivo de esta clase de jóvenes universitarios es que sirvan a Dios, y queremos prepararlos para que sirvan a Dios. Ya en clases anteriores habíamos visto cómo descubrir nuestro ministerio en 5 pasos. No quiero ser simplista. Esta forma de cómo descubrir tu ministerio en 5 pasos es una guía. Realmente no estoy diciendo que es lo único que tengas que hacer, pero sí puede ser una gran ayuda. Entonces aquí tengo una imagen donde dice, espero que sí vean, donde dice cómo encontrar tu ministerio. Y empezamos desde la base, que es el paso 1. Este paso es dedicar tu cuerpo, es decir, tener una vida de obediencia a Dios. Se refiere a vivir en santidad y hacer lo que a Dios le agrada. Esto es el primer paso. El segundo paso, y creo que muchos están en este paso, es eliminar las distracciones. Muchas veces tenemos las prioridades incorrectas. Hay muchas distracciones en nuestra vida que no nos permiten buscar a Dios, que no nos permiten el crecer y poder llegar a servirle. Entonces, en este segundo paso hay que eliminar las distracciones para que nosotros podamos hacer tiempo para tener una vida de devoción con Dios todos los días hacer un devocional. Ese va en el paso número 2. El paso número 3 es evaluar cuáles son tus fortalezas, es ver tus posibles dones y conocer cuáles son tus habilidades.
El paso número 4 es cooperar con otros creyentes. Es ya detectar en qué ministerio puedes servir y empezar a colaborar en ello. Y el último paso ya es activar tus dones espirituales, es tener ya un ministerio formal. Y pues si alguien ya llegó a este punto, pues el reto es mantenerse y permanecer en Dios. Pero creo que la mayoría de esta clase están en el paso 2. Hay que eliminar distracciones, hay que hacer nuestra lista de prioridades. Y por ejemplo, aquí vemos, este es un ejemplo de un horario con algunas de las actividades que pueden tener. Y todos los días deberemos de apartar un tiempo para Dios, un tiempo para pasar en su palabra. Y creo que ahora que a raíz de esta pandemia mundial que estamos viviendo, podemos tener un poco más de tiempo para pasar en la palabra de Dios. Entonces aprovechemos este tiempo, seamos sabios y busquemos a Dios. Creo que podemos dar ese pequeño paso de fe de comenzar a buscar la palabra de Dios todos los días, y todos los días, como vemos en esta imagen, quizá decir no a algunas actividades y tener una hora determinada para pasar ese tiempo con Dios. Les voy a mandar estas imágenes para que trabajen en ellas y pues espero verlos próximamente en otro video, si Dios así lo quiere, así será, y hasta pronto.